Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que hoy les hablaremos acerca de, en nuestra serie Corrupción, Terremotos y Pandemias, pues hablaremos acerca de los terremotos. Los terremotos han sido uno de los grandes problemas que ha tenido América en general, pero en especial América Latina en la parte de lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Este cinturón de fuego del Pacífico comprende desde Los Ángeles, California, hasta Chile, Tierra del Fuego, porque en el Pacífico existe una plataforma que se llama la placa de Nazca, y esta placa de Nazca choca contra la placa del Pacífico, la placa continental, y normalmente ahí surgen terremotos, temblores y las catástrofes que hemos sufrido todos los tiempos. En nuestra historia tenemos que acordarnos que tenemos una santa, Santa Marianita de Jesús, que pues es un símbolo de lo que se vivía en Quito siempre, el símbolo de los terremotos y de los temblores. Y se decía que Quito no desaparecería por los temblores, sino por los malos gobiernos, lo cual es muy probable y cierto, porque de seguro que después de esta pandemia, Quito dejará de ser la capital del Ecuador, por múltiples razones. Pasará a ser la capital histórica del Ecuador, pero no la capital política del Ecuador. Y la razón de todo este fenómeno de numerosos terremotos ha sido lo que ya les vuelvo a explicar. Vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Se dice que tenemos 60 volcanes activos, pero ahora solamente en estos días y tenemos al volcán Sangay, que está haciendo fiesta ya en la provincia de Morona, Santiago, Chimborazo, y sus cenizas llegan hasta Guayaquil. Un volcán de más de 5.000 metros de altura, visible desde las selvas amazónicas, muy bello, muy hermoso, que siempre estaba en erupción, siempre cada horita estaba botando humo, pero ahora se ha vuelto rabioso, y al igual que el Tungurahua, se ha vuelto un volcán en actividades mucho más masivas, más grandes, erupciones más volcánicas, más severas. Pero tuvimos en la época de Correa también la amenaza de la explosión del Cotopaxi, y el Cotopaxi hizo explosión efectivamente, pero no fue una gran cosa. Se esperaba que se derritiera todo el hielo del Cotopaxi, un volcán de casi 6.000 metros de altura, 5.890 y pico. Y claro, con toda esa nieve tenía que haber arrasado el Valle de los Chillos, pero no lo hizo. Tuvimos suerte. Anteriormente, a comienzos del año 2000, recordemos que tuvimos las erupciones del Cotopaxi y después del Sumaco, y del Pichincha y del Sumaco, y el Pichincha por suerte no botó las cenizas para este lado, sino para el otro lado, hacia el Pacífico, pero el Sumaco sí, nos mandó todas sus cenizas encima, y pasaron días y días en que tuvimos cenizas por todo lado. Esto para explicar un poco por qué vivimos en una zona volcánica y tenemos como sombra, como gran temor, siempre las explosiones de los volcanes. Sin embargo, lo más temible que hemos tenido siempre ha sido los temblores y terremotos. No deja de ser cierto que cada entrada y salida del verano en Ecuador significa un temblor. Pero hemos tenido temblores de magnitudes enormes, como el que sucedió en 1948, que destruyó Píllaro, Ambato, Baños y Pelileo, toda esta zona de alrededor de la provincia de Tungurahua, y que prácticamente se estima que murieron casi 50.000 personas. Fue una catástrofe de magnitudes terribles. Por supuesto, en el año 2016 tuvimos también una de las más importantes erupciones, terremotos que registra nuestra historia, 7.8. Pero lo impresionante de este terremoto fue que se propagó por la onda sísmica casi 1.000 kilómetros, destruyendo desde la provincia de Manabí hasta la provincia de Esmeraldas una longitud tan larga
que a todos se asombra que lo que normalmente sucede en los terremotos es que, bueno, una ciudad es la que sufre, un valle es el que sufre, pero que toda una franja costera sufra un terremoto era una cosa que le daba una particularidad especial al terremoto que sufrimos en el año 2016. En ese momento yo me encontraba como médico precisamente en la zona del terremoto, en la zona del Cabo San Francisco, perteneciente a la Gran Reserva Marina Galera San Francisco de 55.000 hectáreas, en la costa sur de Esmeraldas y frente a la isla de Muisne. Más abajo, cruzando lo que se llama Chamanga, el estuario de Chamanga, teníamos la población más afectada, que fue Pedernales, porque el epicentro estuvo a pocos metros de esta ciudad. Y al frente de ella teníamos otra ciudad que se llama, otro pueblito que se llama Chamanga, un pueblo de camaroneras, igual que Pedernales y toda esta zona de Muisne. Por lo supuesto, el desastre fue tremendo. En el puerto de, en el relleno frente a Muisne, la gente estaba desesperada porque sus familiares al otro lado pedían auxilio temiendo que viniera un tsunami, porque el mar se había retirado y se veía prácticamente el fondo del brazo de mar que separa el relleno de la isla. Como las embarcaciones ya no cabían, ya no tenía más gente, toda la población estaba desesperada, se agolpaban, no funcionaba inclusive la gabarra que antes funcionaba entre Bahía y San Vicente, que fue llevada a Muisne. El conductor no aparecía. La gente desesperada se metió con sus niños, con sus cogidos de las manos, al lodazal, al lodo del estuario, esperando que viniese la ola y los matara. Alcanzaron a llegar al otro lado, no pasó nada, pero ya en la isla fue una zozobra terrible, porque en el momento del terremoto, el agua del mar salía por debajo de los bloques de las calles. Y se esperaba que entrara una ola, porque ya en cada guaje era común que una ola pasara desde la playa hasta la parte posterior de la isla, que está llena de manglares. Se sospechaba y se había estimado que la isla no soportaría un tsunami, y por esta razón, en la reconstrucción extraordinariamente rápida y fantástica que hizo Rafael Correa, donde se construían casas, una casa por día, pero no estoy hablando de una casa de un piso, estoy hablando de una casa de 2 pisos, con estructura antisísmica. Por supuesto, los acabados llevaban más tiempo, pero se llegaron a hacer casas para toda la población, y entre tanto, la población, mientras se construían las casas, tuvo que vivir en albergues, y estos albergues tenían unas famosas carpas chinas que eran de color azul, y las teníamos en Chamanga, 2 en Muisne, mientras que el resto de poblaciones simplemente vivían bajo unos plásticos negros que se habían convertido en casuchas armadas o improvisadas en los parques, en los jardines de las casas, en cualquier parte, porque nadie quería estar dentro de la casa. A mí personalmente, como médico de la zona, me tocó soportar algunos de los terremotos, de los temblores que se llamaban las réplicas. Tuvimos 3.500 réplicas, y en esas 3.500 réplicas que tuvimos, alguna de ellas, especialmente la que afectó sobre todo a Tonsupa, llegó a sacudir la casa donde yo vivía. Me quedé atrapado, no pude abrir la puerta, tenía una losa enorme encima, yo vivía en la planta baja. Después de aquello prefería dormir con la mitad del cuerpo fuera en el jardín y la otra mitad del cuerpo dentro, todo embadurnado de repelente de mosquitos, porque esperaba que ese susto no pudiera repetirse y no pudiera sorprenderme nuevamente a mí con la puerta encerrada. Al lado de donde yo dormía vivían los policías del UPC. Ahí tenía un UPC en Same. Tuve que ir y abrirles, después de que abrí mi puerta, la puerta de ellos, porque ellos también estaban trabados ahí dentro sin poder salir. Logré abrirles, tumbamos la puerta
y así se salvaron. Es así como se ha vivido los dramas, pero lo más extraordinario fue ver la forma en cómo el Ecuador se recuperó después de aquella tragedia. Se construyó un puente del relleno a Muisne, una carretera de Muisne a Cabo San Francisco hasta Quingue, pero de lujo, extraordinaria. Se reparó toda la vía de la costa, la famosa vía del Espóndulos, que iba hasta Manta. Se repararon todas las escuelas, se entregaron escuelas del milenio, escuelas del siglo XXI, se repararon los dispensarios médicos, los centros, los subcentros, los hospitales, se entregaron hospitales. Fue extraordinario. Todo el mundo salía feliz durante todos aquellos 11 meses en que la gente se mantuvo en la casa, porque todo empezó en abril. Pasamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 11 meses que pasamos viviendo las réplicas, y en esos 11 meses hubo una recuperación extraordinaria. No le faltó a la gente ni medicinas, ni agua, ni alimentos, ni vestuario, ni ollas, ni cocinas, ni gas, nada, absolutamente nada. Pronto se reactivaron los centros infantiles, los hospitales, todos salimos al GADE, y esto nos hizo entender cuál era la gran calidad del gobierno de Rafael Correa. En ese momento tan crítico en que el Ecuador no solamente vivió el terremoto, sino que vivió una depresión de los precios del petróleo y de las materias primas, de los productos de exportación, incluido el camarón, las flores, todo. La empresa Occidental metió juicio y logró cobrar $1.000 millones, estando viviendo la calamidad. Y finalmente, a pesar de eso, terminamos ese gobierno con un crecimiento del 2.4%. Fue algo extraordinario. Muchas gracias.